adquiere sabiduría. Se cuenta la historia de un pequeño avión y a bordo del avión estaba un piloto, un pastor, un Boy Scout, un explorador y un científico. Este científico se conocía como el hombre más inteligente del mundo. Un pequeño avión y a bordo del avión el piloto, el pastor, un Boy Scout y un científico conocido como el hombre más inteligente del mundo. Y el avión empezó a fallar. Y el piloto anuncia que se va a estrellar el avión. Y dice, somos 4 y hay solamente 3 paracaídas. Yo tengo familia y niños. Yo necesito una. Agarró una paracaídas y se tiró. El científico dijo, yo soy el hombre más inteligente del mundo y el mundo me necesita. Agarró una y se tiró. Luego el pastor dijo al Boy Scout, queda solamente una paracaídas. Yo he vivido una vida muy larga. Soy salvo. Yo sé que voy al cielo. Tú agarras la última paracaídas. Y el Boy Scout contestó, relájate, pastor. El hombre más inteligente del mundo acaba de agarrar mi mochila y se tiró. Hay una diferencia. 2 personas lo agarraron, ¿verdad? La mochila que andan con los Boy Scouts no era paracaídas, ¿ok? Hay una diferencia. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Podemos saber mucho. Podemos tener una mente llena de conocimiento. Podemos ir a la universidad y tomar un montón de clases y nos llenamos, niñas ahí atrás, nos llenamos con mucho conocimiento de la biología o de la álgebra o de sociología o psicología. Pero hay una diferencia entre tener una mente llena de conocimiento y ser sabios. Y lo que necesitamos en esta vida, hermanos, si hay algo que necesitamos como cristianos, aparte de la llenura del Espíritu Santo, no hay nada más importante en la vida cristiana que tener sabiduría. Si vamos a tener éxito en esta vida como cristianos, si vamos a poder vivir la vida cristiana por excelencia, hermanos, además de la llenura del Espíritu Santo, que es vital y necesaria, necesitamos sabiduría de lo alto. Hay una diferencia entre conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es la posesión de información. Pero la sabiduría se ha definido de diferentes maneras. La sabiduría es la práctica y correcta aplicación del conocimiento. La sabiduría es la habilidad de poder hacer buenas decisiones. Y la sabiduría bíblica, hermanos, es la aplicación de la voluntad de Dios a cada circunstancia de la vida. Nos hace falta, hermanos. Yo miro atrás, hermanos, en mi vida y veo ciertas decisiones que yo he hecho. Que he hecho tal vez con mucho conocimiento, o que he hecho por las emociones, o he hecho porque todos los demás lo están haciendo. Pero mirando atrás, hermanos, puedo ver que he cometido muchos errores por falta de sabiduría. ¿Cómo carecemos de sabiduría? Y cuando leemos la Biblia, hermanos, vemos la necesidad de ser sabios para evitar la inmoralidad sexual, para poder escoger buenas amistades. Todo esto está en la Biblia. Cada una de estas cosas tiene versículo. Para evitar conflictos innecesarios, para hacer decisiones importantes en la vida, como el matrimonio o como en las finanzas. Para tener éxito en la vida, para tener paz y para tener felicidad y para vivir muchos años. Ahí lo dice la Biblia.
necesitamos sabiduría. Y por eso la Biblia, en este pasaje de 8 versículos, en 2 ocasiones hay un mandato ahí. Quiero que vean nuevamente versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, que en este caso sería un término sinónimo. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Es un mandato del Señor. Porque tanta necesidad que tenemos, que Dios nos dice en este pasaje tan corto, nos dice que debemos de adquirir sabiduría. Ahora, hay diferentes fuentes, pero antes de hablar de esas fuentes de sabiduría, hermanos, hay requisitos. Porque para tener sabiduría hay requisitos. Primer requisito, hermanos, es que debemos de haber un deseo. Si yo le preguntara, hermanos, al joven de promedio aquí de la iglesia, prefiere, al joven varón, prefiere ser bueno en el deporte o ser sabio, ¿cuál prefiere? ¿Qué contestaría? Si yo preguntara a la jovencita de promedio de la iglesia, de las iglesias, ¿prefiere ser bonita o prefiere ser sabia? ¿Qué contestaría? Si yo preguntara al muchacho que está en su último año de la escuela, ¿prefiere sacar puras A's o ser sabio? ¿Cómo contestaría? La verdad es, hermanos, no deseamos. Hay muchas cosas que deseamos en la vida, pero la sabiduría no es una prioridad en la vida. No es que estemos clamando a cada rato, Señor, hazme sabio. ¿Cómo necesitamos la sabiduría en mi vida? Tiene que haber un deseo. Y también tiene que haber temor de Jehová. Quiero que vean Proverbios 9:10, ya que estamos en Proverbios 9:10, necesitamos el requisito, el temor de Jehová. En 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el temor de Jehová? Porque si tenemos temor a Jehová, si conocemos a Dios y le tememos y le reverenciamos y lo respetamos, vamos a creer y tener reverencia para su palabra. Y vamos a querer conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos el temor de Jehová. El deseo de haber temor de Jehová. ¿Y cuánto necesitamos ser humildes? La humildad. Vean nuevamente Proverbios 11:2. Como digo, esta es una enseñanza esta noche. Proverbios 11:2. Mantenga su Biblia abierta. 11:2. 11:2 dice, cuando viene la sabiduría, viene también la deshonra. Perdón, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los que, con los humildes está la sabiduría. ¿Cómo, hermanos, necesitamos tener una perspectiva correcta de qué tan poco sabemos, hermanos? ¿Cómo, hermanos, tenemos que admitir que sabemos muy poco de esta vida? ¿Cómo, hermanos, tenemos que aceptar el hecho de que otras personas saben más que nosotros? ¿Y cómo tenemos que ser enseñables ante otras personas? Adquiere sabiduría. Quiero hablar de las fuentes, hermanos. Tal vez la introducción fue más corta. Básicamente voy a listar las fuentes de sabiduría. Primeramente, hermanos, adquirimos sabiduría por conocer las Escrituras. Por conocer las Escrituras. Quiero que vean Salmos 19:7. Salmos 19:7. Necesitamos conocer las santas Escrituras. Salmos 19:7. Es la primera fuente, hermanos, de la sabiduría. Salmo 19:7. Y no quiero desarrollar mucho este texto porque voy a predicar ese salmo el jueves. Pero Salmo 19:7 dice, así dice, la ley
de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, no hay otra manera, hermanos, aparte de conocer lo que dice Dios en su palabra. Amén. La universidad tal vez le da conocimiento. La escuela tal vez le da mucha inteligencia. Pero solo en la palabra de Dios, hermanos, encontramos la sabiduría. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las escrituras nos cuentan cómo ser salvos. ¿Sí? Yo he conocido otro día, ganando almas, hermanos, estaba hablando con un señor y era un señor que muy inteligente y muy quería debatir y mostrar su conocimiento, pero no tenía ninguna idea de cómo ser salvo. ¿De qué valor tiene el saber todo y no saber quién es Dios y cómo ser salvo? Entonces las escrituras, hermanos, dice la palabra de Dios, Pablo hablando a Timoteo, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oh, hermanos, necesitamos conocer las escrituras, por eso tenemos que leerlas, hermanos. Las escrituras nos explican cómo hacer decisiones sabias, cómo manejar nuestras finanzas, cómo casarnos bien, cómo mantener o tener un matrimonio feliz, cómo criar hijos piadosos, cómo lidiar con adversarios, cómo mantener amistades. La Biblia dice todo eso, hermanos. Por eso tenemos que conocer las escrituras. Yo encuentro personalmente, aunque toda la Biblia nos enseña y nos da sabiduría, yo encuentro mucha sabiduría, hermanos, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito para hacer al joven sabio. En el pasado, como iglesia, y los jóvenes han tenido diferentes guías, ¿verdad?, de lectura bíblica a través del año que siguen. Este año yo hice algo diferente y siempre estoy leyendo diferentes partes de la Biblia porque tengo que preparar mensajes. Pero este año he estado estudiando lo más Salmos y Proverbios, todas las mañanas, en Salmos y Proverbios. Y el libro de Proverbios, hermanos, habla directamente de la sabiduría. Yo encuentro mucha sabiduría, hermanos, en las vidas de las personas del Antiguo Testamento. Lean, hermanos, acerca de David y Abraham y Abigail y Ruth y Esther y Samuel y Elí. Y hay tantas lecciones, hermanos, prácticas para nuestra vida cuando estudiamos al fondo sus vidas. Y obviamente, hermanos, encontramos mucha sabiduría en la vida del Señor Jesucristo. Sí. No se aparte mucho, hermano, en su lectura de la palabra de Dios, no se aparte mucho de leer los evangelios y estudiar la vida del Señor y cómo respondía a cada circunstancia con mucha sabiduría. Pero sí, hermano, necesitamos conocer las escrituras de la primera fuente de sabiduría, pero no es suficiente, hermanos, conocer las escrituras, tenemos que aplicarlas. Y muchas veces, hermanos, hay circunstancias en la vida que sabemos todo, conocemos la Biblia de etapa a etapa, pero luego suceden situaciones en nuestra vida, tenemos pruebas, tenemos dificultades, hay choques, hay problemas, hay conflictos, pero no aplicamos las escrituras. Todo se queda aquí, hermanos. Entonces sí tenemos que conocer las escrituras, pero también tenemos que hacerlas. Por eso Cristo dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Sí tenemos que leer la Biblia, hermanos. Sí, tenemos que conocer las escrituras, pero a veces, hermanos, aunque sí, tal vez sí leemos, estudiamos y leemos 4 capítulos diarios y terminamos toda la Biblia en un solo año, hermanos, pero muchas veces, hermanos, cuando ya es tiempo de aplicarlas, ahí paramos. La primera fuente, hermanos, si vamos a adquirir sabiduría, tenemos que conocer las escrituras. Y número 2, tenemos que pedírsela a Dios.
Tenemos que pedírsela a Dios. Quiero que vean Santiago 1.5. Santiago 1.5. Ustedes que entraron tarde, mañana comenzamos a las 7 en la escuela. A las 9, no a las 7. A las 9 en la escuela. Santiago 1.5. Si algunos están ahí, hermanos, Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, hay veces, hermanos, en la vida, hermanos, no sabemos qué hacer. Tenemos un problema, una situación en la familia. Tenemos una decisión muy importante que hacer. Hay un hijo rebelde en casa. Hay problemas en el matrimonio. Sucede algo de repente. Y hermanos, pero muchas veces, hermanos, lo que no hacemos es que no clamamos a Dios, hermanos. No pedimos la sabiduría de lo alto, hermanos. Muchas veces, como digo, hermanos, a veces hacemos las decisiones en la carne por las emociones. Y no pedimos la sabiduría que viene de lo alto, hermanos. La sabiduría, hermanos, no viene naturalmente, hermanos. Por naturaleza somos necios. Pero es Dios que da la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Hable con Dios, hermanos. Admita su necesidad. Cuando hay un conflicto con alguien, cuando hay un problema con el niño, cuando hay pruebas y no sabe qué hacer, cuando todos sus planes han fracasado, cuando está considerando el matrimonio o luchando en su matrimonio, hay que hablar con Dios, hermano. Hay que clamar a Dios. Y a veces hay que clamar a Dios. ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer. Quiero tirar la toalla. No sé qué hacer en este problema. Señor, yo necesito de ti. Tenemos que clamar a Dios. Salomón, cuando comenzó a reinar en Israel, lo primero, cuando Dios le dio la opción de escoger lo que él quería, lo que le daba la gana, de todas las cosas que él podía pedir, dijo, yo soy como un niño. ¿Cómo puedo gobernar un pueblo tan grande? Yo necesito un corazón entendido. Yo necesito sabiduría. Y Dios se la concedió, y además riquezas y todo lo demás. Y luego tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios y tenemos que luego esperar en el Señor hasta que Él dé la respuesta. Pero la respuesta siempre va a estar basada en las Escrituras. Si no concuerda con lo que dice la Biblia, hermano, no es de Dios, hermano. En ocasiones he oído de personas ahí, he oído consejos que otras hermanas han dado, déjelo. No, hermanos. El consejo, hermanos, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Dios dice aquí en Proverbios que tenemos que adquirir la sabiduría. Y adquirimos la sabiduría, hermanos, por conocer las Escrituras, por pedírsela a Dios. Aquí está otra fuente. Por andar con los sabios. Quiero que vean Proverbios 13:20. Y joven, es muy importante escoger con quién anda. Proverbios 13:20. 13:20 dice, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Es muy importante, hermanos, escoger bien. Ustedes que son jóvenes, pero aún de adultos, hermanos. Yo no era salvo hasta la edad de 17 años, pero muy poco después, descubriendo cómo cierto compañerismo con ciertas personas no me edificaba, no me ayudaba y acercarme a Dios y querer hacer la voluntad de Dios. Y me di cuenta muy temprano en mi vida cristiana de la importancia de escoger bien las amistades. Porque las personas con quienes andamos, se nos pega su espíritu. Se nos pega su sed de Dios. Se nos pega, hermano, cuando andamos con aquella persona que conoce a Dios, que camina con Jesús, que conoce la Biblia.
que busca santidad, que quiere hacer las cosas bien, hermanos. Oh, hermanos, el andar con esa persona con el tiempo, su deseo, su sed para Dios, sus experiencias se nos pegan, hermanos. Naturalmente, simplemente al estar con ellos. Y veo muchas veces, hermanos, en las iglesias locales que a veces jóvenes, tal vez jóvenes buenos, ¿verdad? No escogen bien. Y sus amistades. Es muy importante andar con sabios. Y de nuevo, como siempre he dicho, hermanos, debemos de ser amorosos con todos. Debemos de saludar a todos. Debemos de amar a todos. Pero hay ciertas amistades que no nos convienen. Hay ciertas amistades que cuando estamos con ellos siempre terminamos hablando mal o criticando, chismeando o hablando de cosas carnales. Pero hay otros compañeros, otras amistades que cuando estamos con ellos como nos inspiran, nos hacen querer orar más y leer la Biblia más y ser más fiel y hablar bien. Hay amistades que son así. El que anda con sabios, sabio será. Va a ser que se junte con ellos será quebrantado. Adquirimos sabiduría, hermanos, por conocer las Escrituras y hacerlas. Y por pedírsela a Dios cuando estamos en un problema, hablar y clamar a Dios. Por andar con los sabios. Hay dos fuentes más. La cuarta fuente. Si vamos a adquirir sabiduría, hermanos, adquirimos sabiduría por recibir consejo de otros. Quiero que vean Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. En 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es ¿qué? Es sabio, es sabio. Okay. Tenemos que, por eso, hermano, digo que aquí se requiere mucha humildad. Como tenemos que ser enseñables y reconocer que nuestra experiencia es muy limitada, hermanos. Posiblemente tenemos experiencia en ciertas cosas, pero en otras no. Hay áreas de nuestra vida en que sabemos muy poco y otros saben más. Y luego, hermanos, muchas veces, hermanos, nuestra perspectiva en el asunto es muy miope. No podemos, ya estando en medio de todo lo que nos está rodeando, es muy difícil tener una perspectiva objetiva de lo que está pasando en nuestra vida. Por eso ahí cabe el consejo, hermanos. Y luego nuestras emociones son tan engañosas. Engañoso es el corazón más que todas esas cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y a veces es difícil, hermanos, hacer decisiones sabias porque las emociones son tan fuertes y no nos dejan ver la realidad del asunto. Y luego hay tantas opciones a veces. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Yo creo que los jóvenes deberían pedir consejo a sus padres. Pero voy a añadir algo ahí. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué muchos jóvenes no piden consejo a su papá, a su mamá? El día cuando mis hijas no quieran pedir consejo a su pastor, algo está mal en nuestra amistad, en nuestra relación, padre con hija. Esa niña ha perdido confianza en mí. Y muchas veces, hermanos, la razón que los muchachos no piden consejo a sus padres es porque su padre, su madre no es confiable. Su padre y madre no camina con Dios. Su padre y su madre no son constantes en su propia relación con Dios.
Sus padres tal vez en casa son hipócritas. Y por eso sus hijos, pues ¿para qué hablar con mi papá? Pues algo ha fallado, hermano. Cuando el niño y la niña no quiere pedir consejo al padre, a la mamá, hay que mirarse en el espejo, mamá o papá, o yo un día. Sin embargo, cuando es una decisión importante en la vida, hay que consultar con sus papás, ¿verdad, hermano David Sosa? Hay que consultar con sus líderes espirituales, ¿no? Él dice que no nos está durmiendo. Es que siempre está así. Y luego le digo, hermano, ¿verdad, hermano? No, estoy bien. No. Es que el hermano trabaja de noche, de día, de madrugada, ¿verdad, hermano? Sí. Amén. Joven, tiene un buen pastor, hermano Dustin, ¿eh? El consejo mire, hermanos, el consejo de sus líderes espirituales o de sus padres, hermanos, ayudan porque nos aman. Y ellos quieren lo mejor para nosotros. Y ya viajaron por ese camino. Y pueden ver más objetivamente lo que está pasando muchas veces. En ocasiones he tenido que durante la conferencia de la familia, perdón, vienen pastores. Cuando vienen estos pastores tengo el privilegio, como he dicho a mi esposa, yo soy amigo de todos los famosos. Yo no soy famoso, pero soy amigo de los famosos. Porque paso por ellos en el aeropuerto, los traigo a la casa. Me acuerdo que el día que Alejandro Córdoba, pastor Alejandro Córdoba de Celaya, comió en nuestra casa. Tomamos foto. Pero me da mucha oportunidad de pedir consejo. Pastor, ¿qué haría en este caso? ¿Qué haría en este caso? Y me ayudan. Hermano Dani Ortiz, estuve ordeñando su mente, su corazón, cuando él vino, y se ayuda. Por último, hermanos, la última fuente. Dice Dios en su palabra, hermanos, adquiere sabiduría. Y la Biblia nos dice en dónde. Pues por conocer las escrituras, obviamente conocerlas y hacerlas. Por pedírsela a Dios, clamar a Dios y luego esperar hasta que Él dé la respuesta conforme a su palabra. Por andar con los sabios. Por aceptar el consejo de otros. Y por último, por aprender de nuestros errores. Proverbios 26:11. Van a encontrar un versículo que hasta da asco. Proverbios 26:11. En Proverbios 26:11 dice, como el perro, ¿están ahí, hermano? Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabían ustedes que los perros sí vuelven a su vómito y se lo comen? Yo sé porque teníamos un perro que lo hacía hace muchos años. Él hacía cosas y se lo comía también, ¿verdad? Increíble ese perro. Cuando mi papá estuvo en la guerra de Vietnam y estábamos solos, mi mamá quería un perro, pero cada vez que había tormenta se escondía el perro y no nos ayudó ese perro. Ese perro volvía a su vómito, se lo comía. Y dice la palabra de Dios que como da asco aún el pensar, así es el necio que repite su necedad. Debemos aprender de nuestros errores, hermanos. ¿Qué puedo aprender de este fracaso? ¿Qué podía haber sido una mejor elección? ¿Cómo podía haber evitado estas consecuencias? ¿Por qué salió mal esto? El necio, de acuerdo a la Biblia, hermanos, no aprende de sus errores. Alguien ha dicho esto, que la experiencia es el resultado de lo que hemos hecho,
pero la sabiduría es el resultado de lo que hemos hecho mal. Otra vez, la experiencia es el resultado de lo que hemos hecho, pero la sabiduría es el resultado de lo que hemos hecho mal. Otra persona dijo esto: el hombre sabio aprende de las experiencias de otros. El hombre ordinario aprende de su propia experiencia. El necio aprende de la experiencia de nadie. Debemos de aprender no solo de nuestros errores, sino también de los errores de otras personas. Y eso sería, yo prefiero, hermanos, yo prefiero evitar errores. Yo prefiero ser sabio y observar los errores de otros y evitar ese error y tener éxito. Debemos de aprender de nuestros errores. No debemos, si lo hemos regado y ya lo hemos hecho y ya no se puede cambiar, pues ya aprendimos. Que no volvamos a cometer el mismo error. Pero sería aún mejor, hermanos, aprender de los errores de otras personas. Por eso dice la Biblia, hermanos, que la sabiduría clama en las puertas de la ciudad. Porque donde quiera podemos aprender de los errores de otras personas. Yo no me gozo cuando veo a un hermano cometer un error, fracasar en algo, cometer un error y luego sufrir las consecuencias. No me gozo, pero quiero aprender. Yo a veces, en los 22 años que tengo de pastor, hay personas que me cuentan diferentes circunstancias, fracasos, pecados. Y muchas veces la primera cosa que pasa por mi mente es: Señor, ayúdame a mí no caer en la misma trampa. Y no quiero cometer el mismo error. Hermanos, como digo, hermanos, además, y yo creo esto, hermanos, además de la llenura del Espíritu Santo, que sí necesitamos en la vida, hermanos, ser controlado por el Espíritu Santo, además de la llenura del Espíritu Santo, lo que más ocupamos para tener una vida cristiana de éxito es la sabiduría. Es lo que necesitamos. Pero no la valoramos. ¿Cuándo fue la última vez que se la pedimos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos: Señor, por favor, quiero ser sabio, Señor, quiero ser un cristiano sabio, quiero ser una cristiana sabia? Señor, en esta situación, en este caso, Señor, ayúdame a saber tu voluntad, tu voluntad. Pero hacemos tantas decisiones en la carne. Hacemos tantas decisiones, hermanos, por las circunstancias o por las emociones, en vez de esperar y hacer las cosas con la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuánto necesitamos adquirir sabiduría? Vamos a orar todos. Padre Santo, por favor.